Estamos de regreso en Observatorio. Estos son los datos del tema del día de hoy, migración calificada. A nivel mundial, 5.6% de los migrantes son considerados de alta calificación. Tal porcentaje se triplica en el caso de los migrantes mexicanos. En México, solo 1.3% de la población entre 25 y 29 años dijo tener un nivel de escolaridad de posgrado. La población mexicana en Estados Unidos con maestría o doctorado incrementó 110% entre 2000 y 2011. En un estudio, la ONU informó que México, China, India, Alemania, Filipinas y Reino Unido son las naciones con mayor fuga de cerebros del año 1990 al 2000. De 5 millones de migrantes latinoamericanos con estudios, el 28% son mexicanos. Regresamos contigo, Pedro. Pues gracias, Priscila. Pues esos son algunos datos sobre este fenómeno que es muy complejo y del que seguramente podríamos hacer una numerología más amplia, pero pues regresemos a la valoración del fenómeno. Según entiendo, hay cuando menos dos, bueno, han de haber muchas, pero dos interpretaciones que valoran de manera significativamente distinta el fenómeno. ¿Cuáles serían, y si nos ayudan un poco a entender, pues cuáles son sus elementos y qué opinan ustedes de ellas? No sé, Carla. Bueno, como ya empezó a decir Alejandra en la primera parte del programa, la visión tradicional es que si un país está formando su capital humano y este capital humano se está yendo hacia otro país, porque decimos que es el capital humano de un país la migración calificada, o sea, la gente que tiene educación, y se está yendo a vivir a otro país, pues México está perdiendo, el país expulsor está perdiendo, ¿no?, parte de su capital humano. Ahora, la otra cosa es, ¿qué pasa? Nosotros estamos en un periodo de la transición demográfica, yo soy demógrafa, entonces estamos en un periodo de la transición demográfica en donde hay un porcentaje muy alto de personas que están en edad laboral, en edad productiva, y que obviamente el mercado laboral mexicano no está pudiendo absorber toda esta parte de personas. Entonces, la migración es una válvula de escape, así es como se ha visto tradicionalmente. Entonces, de alguna manera da una salida, ¿no?, al capital humano que no tendría cómo absorberse en México. Eso es muy cuestionable si estamos hablando de un país que está en desarrollo y que todavía tiene que absorber más capital humano calificado. Esta primera interpretación, digamos, a pesar de esta variable de la transición demográfica y demás, sería la que podemos etiquetar, perdón la simplificación, pero como fuga de cerebros. Exactamente. ¿No? Nuestros mejores cerebros se nos van a otro lado y a producir otro lado y a aportar a otro lado, y acá invertimos en su formación y los perdimos. ¿Sí? Digo, es una gran simplificación, pero por ahí. Y sin embargo, lo interesante es que ustedes mismos los expertos, han desarrollado otra explicación con otro sentido y que valora de manera netamente, no netamente positiva, pero radicalmente distinta el fenómeno, Luciana. Bueno, originalmente esta visión polar extrema a esta otra surge de una visión de los organismos internacionales, en donde más que pérdida se lo valora como una ganancia, ¿no? El extremo así como una ganancia. Y así se llama, ganancia de cerebros. La cuestión ganancia de cerebros no solo para quien recibe, sino para el país de origen. Efectivamente, estas posturas mucho más optimistas al respecto del fenómeno dice que quien gana es el país de destino, el país de origen, porque hay una respuesta respecto a este migrante que se insertó a lo mejor en mejores condiciones, en infraestructura, y que devuelve de alguna manera ese conocimiento al origen, y para el migrante mismo. Entonces, por eso es una ganancia win-win-win, de tres ganadores, todos ganan. El que lo recibe, el país del que viene y el sujeto. Exacto. Ahora, la cuestión es, entre estos dos polos, ¿qué es lo que realmente está pasando y cuál es la complejidad muy del radicales, asunto? es decir. Y para eso también se ha hablado de desperdicio de cerebros, ¿no? ¿Qué pasa con estos cerebros? En primer lugar, si vemos al origen, cuando hay esta subutilización que mencionábamos antes, cuando no se insertan en ocupaciones que requieren las habilidades, en parte, aunque estén aquí o en el país de origen, se están desperdiciando, ¿no? ¿Y qué sucede cuando van al destino, a Estados Unidos, a otros polos? Y sucede lo mismo. En realidad también tienen dificultades, a pesar de las políticas de atracción, de obtener puestos en equivalencia con sus calificaciones, ¿no? Entonces hay un desperdicio doble, tanto en el origen como en el destino, que incluso ahora en la literatura más reciente lo llama abuso de cerebros, ¿no? En la medida en que estamos forzando y peleándonos por atraer estas capacidades que en definitiva no explotamos o no aprovechamos en ningún lado de gran forma, ¿no? Lo que yo quisiera agregar acá es que fíjense que este debate se posiciona a nivel
de los estados, ¿no? Como se mencionaba al inicio. Y el desarrollo de quién es de los estados. Esta tensión entre si la migración promueve o no el desarrollo es a ese nivel. Nos olvidamos muchas veces que son individuos, son personas, ¿no? Los migrantes calificados. ¿Qué pasa con sus propios derechos y con su propio derecho al desarrollo, ¿no? ¿Qué les parece si regresamos al punto? Y si quieres ya entra desde ahora, Carla, pero con una variable adicional, porque ahora hablamos de estados, individuos, pero acá también, supongo, juegan un papel importante las grandes empresas, ¿no? Claro. Es decir, el capital privado. Y bueno, el hecho de que haya una mayor movilidad de capital, o sea, mayor movilidad, hay mucho más información. O sea, nosotros sabemos que ahorita con lo de internet tú puedes ver cualquier oferta laboral que está en cualquier país del mundo facilísimamente, puedes entender una compañía, puedes explorar una empresa, ver las posibilidades que tienes. La información vuela de otra manera, entonces las personas son mucho más libres para poder decidir y poder viajar, irse a otro lado. Entonces es un fenómeno que no es muy fácil que las políticas públicas puedan de alguna manera hacer algo para retener o orientar, ¿no? Porque tú no puedes controlar la información y controlar los deseos de la gente, ¿no? Entonces es difícil proponer y decir que esto se debería, incluso se podría controlar, ¿no? Ahora, pero tú dices esto y me parece muy atendible, me parece muy lógico. Es difícil retener, permítanme simplificar, pero tú, Luciana, ya anunciabas que lo que sí se puede hacer, y es lo que está haciendo Estados Unidos, es diseñar políticas para atraer. ¿Cómo? ¿Qué tipo de políticas? Es decir, ¿y qué implicaciones tiene esto? Nadie puede retener y los que tienen capacidad y deciden hacerlo, pueden atraer. Así es, me parece que lo que decía Carla es fundamental, ¿no? Aquí hay dos derechos importantes, el derecho a migrar y el derecho a no migrar, ¿no? Cuando uno se ve forzado a irse, pues no puede ejercer el derecho a quedarse y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer políticas que no violen el terreno del derecho individual a migrar o a no migrar, ¿no? Lo que a mí me parece es que tiene que haber un conjunto, un abanico de diversas políticas, no una única política. Una política que permita en tal caso el retorno de aquellos que se fueron a calificar fuera o que fueron por una experiencia por algún tiempo y que después también se les dificulta regresar. O sea, quizás las condiciones del destino no son las mejores, pero las condiciones de la vuelta son mucho peores, ¿no? Entonces debe haber programas o políticas que ayuden a eso. Asimismo, bueno, por supuesto se tiene que ver con políticas integrales de posibilidades en el mercado laboral, etcétera. Pero me parece que estas políticas tienen que ir de la mano con una política de vinculación con lo que se llama la diáspora o aquellos migrantes calificados que están fuera. Ya se fueron por muchas razones, mantén la comunicación con ellos. Efectivamente, digamos, ¿no? Y ahí quisiera decir un dato que me parece muy importante y es que en una encuesta que acabamos de levantar sobre personas del Sistema Nacional de Investigación y becarios y ex becarios de CONACYT, un número muy importante, contestó que el 70% de ellos tiene vínculos con México, realiza artículos estando fuera. Okay. Mientras estudia o ya efectivamente, en diversas situaciones, ¿no? ¿Qué nos está mostrando esto? Que no hay rotura de vínculos, que efectivamente existen, pero que están de manera individuales, ¿no? Quizás lo que tenemos que hacer es fortalecerlos de manera institucional o a modo de redes, ¿no? Y por último, lo que quisiera agregar es que México también tiene política explícita, pero a lo mejor no tan organizada, de atracción de cierto talento. CONACYT financia posgrados de extranjeros, hay posibilidades de hacer postdoctorados para extranjeros. La pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con esta fuerza de trabajo que no es mexicana de nacimiento, pero que vino acá por un tiempo y a lo mejor también se regresa? ¿Cómo hacemos para pedirle que siga teniendo vínculo o que aporte? Que si estuvo por acá no deje de tener, digamos, un vínculo con México, aunque no se quede de manera permanente. Exacto. Hay varias variables, por lo que veo que explican el asunto. Ustedes ya anunciaban, y tiene mucho sentido, esta de las oportunidades de desarrollo profesional, las posibilidades de encontrar un empleo a la altura de tu calificación. Luego este fenómeno interesantísimo de las doctoras que se van probablemente por otras razones que no tienen que ver con su desarrollo profesional. Pero te preguntaría, Carla, ¿qué tanto pesan las condiciones de la calidad de vida de las personas en su país de origen? Es decir, quien migra no necesariamente para buscar un mejor trabajo, sino para buscar una mejor calidad de vida para sí mismo y para los suyos. Desde el punto de vista de la migración calificada. Sí,
Hace algunos años en CONACYT se decía que los mexicanos siempre íbamos a regresar porque no podíamos vivir sin los tacos. Entonces, que siempre todos los que se fueran iban a regresar, y ahora el CONACYT yo creo que ya se ha dado cuenta que esto no es cierto. O sea, que los mexicanos sí se están pudiendo adaptar a vivir en otras condiciones. Ciertamente nuestro país está viviendo condiciones inéditas en términos de violencia y de inseguridad en los últimos años que pueden hacer que tu calidad de vida sea mucho mejor en otro lugar del mundo, ¿no? En general, ¿no? En otro país, en un país desarrollado de lo que podemos tener en nuestro país, y yo creo que eso definitivamente influye, ¿no? En las decisiones que puedan tener los mexicanos. Pero yo creo que una persona con un nivel de calificación elevado, pues sí ve sus posibilidades de desarrollo en su campo de estudio, ¿no? Entonces, si eres un ingeniero con una que necesita una alta tecnología, creo que allí es donde van a haber los mayores incentivos para que la gente, entre otros, sería ese profesional. O sea, ahí va a haber un efecto mucho más grande, ¿no? Luciana, en tu análisis y reflexión sobre el tema del derecho a salir y entrar, hay una variable en la ecuación que está ahí volando, que es el de la voluntad de migrar. ¿Podemos decir que el migrante calificado migra porque quiere? Podemos decir que la voluntariedad en la acción de migrar internacionalmente, tanto calificado o no, depende de las situaciones, de la persona, ¿no? Por eso, compartimentar el fenómeno como calificado o no calificado, voluntario o no voluntario, no nos lleva a buenos resultados. ¿Ah, no? ¿No? Okay. Porque en realidad, así como afectan factores familiares, de violencia, en esta encuesta que les mencionaba, la cuarta parte de los mexicanos fuera mencionó el tema de violencia como un punto importante para estar fuera o para no regresar, para haber salido o para no regresar. Entre otros familiares también. O sea, la cuestión es que cuando vemos al migrante calificado parecería que es solito, ¿no? Y que no le afectan las mismas variables que afectan a otras personas, ¿no? Por ejemplo, yo he entrevistado migrantes calificados que migran porque la oportunidad que le ofrecía la universidad donde iba, que no era muy buena para esta persona laboralmente, le pagaba el estudio a sus 2 hijos. Entonces, como vemos, es mucho más complejo que simplemente una ecuación. Contratan a su esposa, por ejemplo. Exacto. O sea, hay muchas universidades que tienen ese tipo de cosas, que si quieren jalar a un gran académico, lo que hacen es que le dan trabajo también al esposo o a la esposa para que si obviamente la decisión familiar pues se ve modificada a través de ese tipo de estrategias que tienen mucho las universidades en Estados Unidos, ¿no? De acuerdo. Para poder captar a ciertos talentos, ¿no? Y entonces yo ahí lo que quisiera remarcar es que cuando hablamos de talento, por eso decía hace rato, parecería que estamos hablando de una élite muy exclusiva, y efectivamente existe esa élite, pero no todo migrante calificado forma parte de esa élite transnacional, donde el conocimiento fluye sin frontera. Eso es un grupito, pero el grueso de la migración calificada comparte características de la migración no calificada, ¿no? Pero hay una variable ahí que está en medio de estas reflexiones y que me retumba, porque al final lo que nos están diciendo es que desde el punto de vista de pienso en Estados Unidos, del diseño de políticas públicas y de este tipo de diseños de políticas incluso en centros ya de desarrollo profesional, pues la valoración que hacen ellos es la valoración de la primera interpretación de la fuga de cerebros. ¿Qué quiero decir? Han considerado que es mejor que sí haya una migración calificada, que venga al país e incluso con políticas totalmente distintas del trato que se les da a los otros tipos de migración. Es decir, por un lado a la migración calificada se le recibe con los brazos abiertos y por el otro lado, bueno, pues lo que hemos visto del endurecimiento de las políticas migratorias, de expulsión y de no aceptación de migrantes, pues es muy fuerte. Entonces, ¿cómo explicar esto? Es decir, o más bien lo explicamos simple y llanamente diciendo sí, Estados Unidos en la ecuación considera que es mejor que sí migren a su país y retener a sus propios cerebros. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí lo puedes decir en términos generales. En ¿no? términos generales. Y que de hecho México se está moviendo, que es lo que estaba diciendo Luciana hace un ratito, se está moviendo intentando hacia eso mismo. Hacia no nada más tratar de regresar a nuestros mexicanos, sino también de conservar a los que vienen de otros países y estudian en México, ¿no? Ahí hay un fenómeno también que se da tanto en los de origen como en el destino, México, Estados Unidos, y es lo que se llama la subutilización del trabajo o la devaluación de las credenciales educativas, ¿no? ¿Qué pasa? Mientras tengo una oferta de personas más calificadas,
pues prefiero el calificado, ¿no? Independientemente del tipo de inserción que le doy. Cuando analizamos de la oportunidad de desarrollo profesional concreta que va a obtener. Efectivamente. Okay. ¿No? Lo contrato, aunque probablemente no le voy a dar los medios para desarrollar su proyección profesional al máximo. ¿Sí sería eso? Algo así. Y además, en este caso que mencionamos de ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas, la hipótesis primera, ¿cuál es? Bueno, Estados Unidos tiene un déficit en esta fuerza de trabajo y por eso la está trayendo. Cuando uno analiza las condiciones del mercado y la oferta que tiene, no es así, ¿no? Lo que pasa es que decide atraer este talento posiblemente porque las condiciones en las que se inserta no son iguales a las de la población nativa. Y ese es otro aspecto que hay que tener en presente. Que estén mejor fuera no significa que estén mejor respecto a otros, por ejemplo a los nativos. Entonces ahí también hay un efecto de precarización y de flexibilización de la fuerza de trabajo de migrantes, en este caso mexicanos, calificados en Estados Unidos. Entonces, o sea, la tendencia podría ir también en esa dirección. Yo creo que sí. Ese es un punto importante. Carla, nos quedan pocos minutos. Quiero decir una cosa, cuando hablamos de la migración calificada, nosotros hicimos un análisis del retorno, que es un fenómeno que vimos muy claramente cuando salió el censo de 2010, o sea, como demógrafos vimos qué había pasado y vimos que había un fenómeno de retorno importante. Y entonces en el análisis que hicimos, dividiendo a los migrantes que habían regresado en una etapa con la otra, pudimos ver claramente que los que más retornaron fueron los menos calificados. O sea, ¿qué quiere decir? Que ante una situación como la que pasó en 2008 con la crisis financiera y todo, las personas calificadas fueron las que tuvieron los mayores recursos para poder decidir quedarse si querían, y los que se vieron forzados al regreso, o sea, hubo un fenómeno de deportaciones. Que a mayor calificación, mayor retención, digamos. O sea, yo pienso que el migrante está en mejores posibilidades de tomar la decisión que quiere, o sea, de tomar su propia decisión, como decía Luciana, o sea, ser tú el que toma la decisión y no estar obligado por una situación que se externa a ti a tomar una decisión de regreso. Entonces, los que regresaron fueron las dentro personas de los calificados, que los menos calificados. Los menos calificados. Okay. O sea, entre más calificación tenías, hubo menos impacto de la situación financiera y económica que estaba. Sí, o sea, aquí la educación se convierte, lo hemos visto a partir de la crisis, que fue un episodio importante para valorar el tema migratorio, la educación se convirtió en un activo central, porque los más calificados siguieron migrando a pesar de la crisis. Claro, hubo una y volvieron algunos menos efectivamente. Calificados. Entonces sí podemos decir, a mayor calificación, mayor posibilidad de migrar en este esquema. Digamos. De movilidad. De movilidad y de ser independiente de la situación, ¿no? De poder tomar tu decisión fuera de lo que pasa en la situación económica, social, financiera. Pues todo un mensaje, digamos, para las universidades, para esta Universidad Nacional Autónoma de México, de la enorme relevancia que tiene en el mundo actual el contar con una calificación alta, con una formación sólida, tanto para el individuo y dependiendo de las políticas públicas que diseñes y de cómo las implementes para los distintos países. Entonces me parece que lo que nos deja esto es, digamos, la verdad es que toda una agenda para futuros programas, porque nos han ayudado a recrear, digamos, un fenómeno muy importante, pero lamentablemente en televisión el tiempo es tirano. Así que Luciana, Carla, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Observatorio. Pues como conclusión principal del programa del día de hoy sobre migración calificada me quedo con una idea. Este es un fenómeno que llegó para quedarse, que ha aumentado en los últimos años y que no va a desaparecer en el futuro. Por lo mismo es importante que nuestro Estado, nuestro gobierno, diseñe políticas públicas con 3 finalidades. Cuando sea posible, retener a nuestros talentos. Si no lo ha sido, mantener un vínculo estrecho con ellos y al mismo tiempo y en paralelo, independientemente de lo que pase en estos 2 cajones, intentar atraer cerebros de otros países para retenerlos y para posteriormente seguir en contacto con ellos en caso de que regresen a su país de origen. Esto ha sido Observatorio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí en TV UNAM el próximo martes a las 9 de la noche.